Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles, como siempre. Gracias por estar pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana. Vamos de inmediato a continuación a conocer aspectos importantes de país, como siempre en el análisis pertinente de los temas que aquí planteamos. Hemos conocido en las últimas horas el resultado de una investigación de campo en la que desde luego se logra medir precisamente la gestión del actual gobierno, la opinión general en cuanto a la población que expresa en temas de seguridad, educación y salud, entre otros aspectos que tienen que ver también con el quehacer de la economía. Este día quiero conversar precisamente con Luis House, él es el gerente general de Sid Gallup, que dio a conocer esta encuesta de opinión referente a estos puntos que he planteado. Gracias, Luis, por venir, gracias por acompañarnos. Ernesto, muchísimas gracias por tenernos aquí, un honor. Gracias, Luis. Esta es la encuesta número 1 del año y presenta desde luego resultados bien importantes que espero a lo largo de esta primera parte del programa abordarlo. El 84% de los salvadoreños afirma que el país va por el rumbo correcto. En estos momentos la población está sintiendo que hay optimismo a nivel general. Está percibiendo un cambio bastante grande con respecto a lo que se vivía anteriormente en el campo de la seguridad. Y esto está impactando directamente la calidad de vida del ciudadano. De ahí que cuando les consultamos cuál es el rumbo por el que avanza el país, la gran mayoría de la gente nos dice que se avanza por el rumbo correcto. Toda esta opinión se recoge a través de una metodología de consulta directa. ¿Cuál fue la parte de la metodología, ¿no? Hicimos un estudio a nivel nacional siguiendo las reglas internacionales. Se entrevistaron 1,200 personas, en este caso por teléfono celular, en una muestra representativa de la población adulta, 18 años y más, residente a lo largo de todo el país. Es representativo en género, edad, educación, y tiene un margen de error de 3 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiéramos entrevistado a toda la gente, los resultados que hoy estaremos observando no variarían en más de este porcentaje. Ahora, estamos hablando estratificadamente, la población lo expresa por edad, sexo. En términos general se saca esta conclusión. Cuando conversamos con toda la gente, ya tenemos que conversar con gente de estudios primarios, secundarios, superiores, hombres y mujeres, y luego ya ponderamos la información de tal manera que tenemos una foto de lo que piensa la población en estos momentos. A ver, aspectos importantes que más allá de lo que ya se conoce de los resultados de esta encuesta, muchos hemos estado, digamos, como analizando el comportamiento que ha tenido una de las principales preocupaciones a lo largo de la historia última del país en la población, que ha sido el tema de la seguridad. Este ha pasado a un segundo plano y ahora sube que la primera preocupación es la economía, ¿cierto? Así es, las distintas acciones tomadas por el presidente con respecto a los distintos delincuentes que se estaban dando presentes en el país, han hecho que ya el temor a andar en las calles, el temor a ser asaltado haya disminuido considerablemente. Una vez que esta preocupación desaparece, empiezan a surgir otras necesidades y en este caso ya es el tema económico. Ahora, ¿cómo se puede de alguna manera también valorar todos aquellos factores exógenos? ¿La población lo hace a la hora de hacer consulta, que de alguna manera son los que ponderan el efecto per se negativo en una economía? Por ejemplo, hablamos del tema de los precios de los combustibles, que es un factor externo al cual nosotros no depende el precio. Los factores que genera una guerra, por ejemplo el caso de Ucrania, Rusia y todo esto, ¿no? Todos estos factores la gente está comprendiendo. También aquí en El Salvador hay muchas noticias y mucha información que proviene de los Estados Unidos, a donde los hermanos lejanos nos están contando diariamente lo que está sucediendo allá. Se está observando una inflación a nivel internacional y eso muchos lo están tomando en consideración
los residentes aquí en el país para cuando evalúan estos precios. Ahora, veamos un poquito ya más en detalle. El presidente hace lo bueno para el pueblo. El 91% de los salvadoreños así lo afirma, según la encuesta. Esta es una de las preguntas que nosotros utilizamos internacionalmente para evaluar la confianza que tiene el pueblo en el mandatario. Aquí 9 de cada 10 están confiando en que en las distintas acciones que el presidente Bukele lleva a cabo, lo que está buscando es el bien de la gente, el cómo poder ayudar, cómo cambiar el nivel de vida. Cuando hacemos estas preguntas en otros países, la desconfianza que existe en algunos mandatarios más bien nos dice que el presidente no busca hacer lo que es bueno. Se percibe bastante corrupción en algunos otros lugares y entonces muchas veces lo que se opina es que las distintas tareas que están haciendo es para ver a dónde pueden ganar sus allegados, más que en beneficio de la gente. Ajá. Veamos un poco el otro de los temas que también fueron medidos y quizás voy a comenzar para ir en el orden un poco retomando cada una de las diapositivas que tenemos, Luis. Bueno, la percepción sobre el rumbo del país, ¿verdad? Que nos deja claro que el 84% de la población pues lo percibe bien, ¿no? Y esta percepción con respecto al futuro del país también hace a la gente esperar cosas buenas en un futuro. ¿Qué queremos ver con esto? Tiende a haber mejorías en seguridad, en el campo de la educación, en el campo de la salud. Y eso es lo que se refleja cuando también hay tranquilidad en la gente, que está exponiendo a un El Salvador distinto a otros países, como lo vemos en Nicaragua, a donde la percepción de un rumbo equivocado es bastante marcada. Es decir, se han medido aspectos que tienen que ver con la educación, la salud, la economía y por supuesto el tema de la seguridad. 4 factores que se identifican mucho en el tema de la evaluación en general. De la evaluación en general, a donde entonces consideramos lo que nos está diciendo la opinión pública, los problemas que están teniendo, las expectativas que tienen hacia un futuro y entonces lo que consideran está haciendo el presidente Bukele. Esto es lo más destacable desde el punto de vista de la expresión de la población. A nivel general, la población está expresando satisfacción con el presidente Bukele. A nivel general estamos observando 9 de cada 10 personas evaluando muy bien o bien el trabajo que están haciendo y ello muy influenciado con el tema de seguridad que se ha visto un cambio a lo largo de los años. Hace 10 años, y recuerdo en alguna ocasión conversábamos acá, cómo el tema de la seguridad era el principal problema que la gente percibía en el país. Hoy en día, como ya lo mencionaste, este ha ido disminuyendo considerablemente y ya no está entre los primeros 3 lugares. A ver, hay un aspecto importante que el día de ayer, por cierto, en un programa de radio, en mi programa de radio lo estábamos tratando, por supuesto siempre en el análisis mismo de la presentación de este estudio, ¿no? De esta indagación, de esta encuesta que Sidgalu ha presentado. Y hablaban nuestros panelistas que, si bien es cierto, hay una opinión favorable de que el país va por un rumbo muy positivo, pero a veces dejaron entrever que había cierta, digamos, como diferencia en cuanto a que también la población expresa que su problema es la situación económica del país. ¿Cómo entender, digamos, esa disyuntiva, si la queremos ver desde ese punto de vista más estadístico? La población está viendo, digamos, en el campo económico 2 problemas. Sí, a nivel general de país macro, el desempleo es el principal problema que se está percibiendo junto con el incremento en el costo de la vida. La gente nos está comentando que ya en estos momentos, una vez que la seguridad ha pasado a segundo plano, hay que volverse a enfocar en los próximos meses en la generación de nuevos empleos, en la generación de mejores salarios, porque entonces esto nos lleva a nivel micro en los hogares que el costo de la vida se percibe está aumentando y por lo tanto ya los ingresos para hacer frente a las necesidades básicas del hogar
en muchos casos no están alcanzando. Entonces caemos en el planteamiento que yo te hacía al inicio, es decir, a lo largo de la historia hemos leído las encuestas, ¿sí? Las encuestas expresaban que el principal problema era la inseguridad, ¿sí? El segundo era el económico. Entonces ahora que como que cambiaron los papeles, ¿no? Así es, una vez que la gente... Eso es un problema serio. Una vez que la gente se siente tranquila con respecto a un problema, ya empiezan a surgir nuevas necesidades. Si en el 2020 estábamos muy preocupados por el COVID y era lo único que todos conversábamos. Ya tenemos la vacuna, ya todavía sigue siendo un problema, pero ya no es nuestra principal preocupación. Resurgen entonces nuevos temores. Mira, Luis, este respaldo que muestra la población hacia el presidente, si lo comparamos con las, digamos, números o estadísticas que se ha tenido de ponderación en los presidentes últimos, como que sobrepasa las expectativas de los otros, ¿no? Tenemos un cuadro. ¿Sí? Ahí está, por cierto, gracias a producción. Tenemos un cuadro y en Sid Gallup hemos estado realizando estudios aquí en El Salvador en los últimos 35 años. Y evaluamos a los presidentes en similar periodo de su gestión. Vamos a Napoleón Duarte y en estos momentos, en enero de 1988, un 24% de la población expresaba positivamente de él. Cuando le restábamos a aquellas personas que opinaban desfavorablemente, el índice era negativo, apenas un -1, obtenía un -1. Sí. Así fuimos viendo, luego vino Alfredo Cristiani, don Armando Calderón, Francisco Flores, a donde entró El Salvador en una era de presidentes con índices bastante favorables. Observamos a Alfredo Cristiani, que en estos momentos un 42% de la población en enero de 1993 se expresaba positivamente. Hoy, cuando vemos los resultados, el presidente Bukele está recibiendo el apoyo del 90% de la gente. Es un contraste bastante significativo contra lo que se observaba de Mauricio Funes, que a la fecha era el presidente mejor evaluado y tenía un 24% de índice. Posterior a Mauricio Funes vino Salvador Sánchez Serén, que fue el primero de los mandatarios en los últimos 35 años que entraba en índices fuertemente negativos. Hubo un contraste significativo entre el gobierno de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Y hoy observamos nuevamente un cambio bastante grande, y es con Nayib Bukele, a donde el índice que él obtiene prácticamente casi cuadriplica el resultado que obtenía Mauricio Funes en enero del 2013. Únicamente un 4% de la población, una de cada 25 personas, principalmente aquellas que eran simpatizantes del Partido Arena o del FMLN, que consideran que el rumbo es equivocado y que tienen más de 40 años de edad. A ver, todo esto, sin duda alguna, es por las medidas correctas que se han tomado en los rubros que nosotros hablábamos anteriormente, ¿no? Todo eso pondera... La población está evaluando al presidente Bukele y en estos momentos percibe que hay honestidad y que los dineros se han estado utilizando en lo que era importante para ellos. Y como mencionaste hace unos minutos, el tema de la seguridad era algo que estaba afectando la calidad de vida. La gente no estaba saliendo de sus casas, llegaba de sus trabajos y se tenía que encerrar. De un momento a otro se les abrió el horizonte. Y ese impacto, esas tareas que se han realizado en el campo de la seguridad y de la educación, a donde un alto porcentaje de la población está evaluando bien el trabajo realizado, está impactando en la calificación general que se hace de la administración. Ahora, sin duda alguna también se mide los principales problemas, ¿no? Hemos hablado en esta primera etapa, en estos primeros 15 minutos, sobre la base en la que se sustenta la
la encuesta, ¿sí? Así. Los principales indicadores que se han medido y el resultado de respuesta que se ha tenido, que ha sido favorable para el presidente. Pero también se mide un poco el tema del costo de la vida, ¿sí? El costo de la vida es ahora el problema que está afectando a lo interno del hogar. Hay necesidad de empleo. La gente percibe que el valor de los artículos básicos se ha incrementado en los últimos meses. En mucho de esto le achacan a las distintas situaciones que se están presentando en el ámbito internacional, más sí también al quitar un problema aparecen otros ya que se hacen más relevantes. Y definitivamente en el campo económico es a donde se espera las nuevas tareas a realizar. Ahora, del 100% de la población, solo el 24% considera que el principal problema de los salvadoreños es el costo, el 24%. Aquí y el resto entonces expresa o se queda en silencio. En el campo económico hay que tomar en consideración que este se divide en ingreso y gasto. Okay. En muchos de los casos, aproximadamente poco más de un 30% de los casos, la gente nos está indicando que también hace falta mejores empleos, mejores y más empleos. Y luego, aproximadamente 1 de cada 4 personas nos dice el costo de la vida, lo que nos lleva a que el tema económico es aproximadamente mencionado por la mitad de la población con respecto a los problemas que se están viviendo, tanto en el país como a lo interno del hogar. Otro aspecto que destaca es que el 20% considera que es el desempleo, como tú dices, y el 17% la salud. Es decir, están ahí esperando respuesta. A eso me quería referir. Están ahí esperando respuesta. Ese camino correcto que nos indica la gente por el que avanza el país es entonces lo que nos está diciendo ahora la gente, qué es lo que sigue. O sea, ya logramos arreglar el problema de la seguridad, ahora sigue el problema económico. Ahora, es interesante, el 4% es otra de las aristas que se mide, el tema de la percepción de la población frente al tema de la corrupción, ¿sí? Ese es algo interesante aquí en El Salvador cuando lo comparamos con otros países. Previo a este gobierno, el problema de la corrupción como el principal reto que enfrentaba el país se encontraba entre los 2-3 lugares más mencionados. O sea, la gente veía corrupción en el gobierno, veía corrupción en los políticos y este hecho impactaba directamente en la seguridad, en el costo de la vida, en los problemas en los hospitales. Con la entrada de la nueva administración hubo un cambio bastante importante en la percepción de corrupción en la administración y el problema de corrupción prácticamente desapareció, llegando ya a niveles mínimos. Observamos, por ejemplo, ahorita en Guatemala que están comenzando ya un periodo electoral. A nivel de país se mantiene la seguridad, el costo de vida, el empleo, igual que aquí, pero el problema de la corrupción está en el primero o segundo lugar. Y la gente nos está diciendo, vea, dada toda esta corrupción que se está dando a nivel gubernamental, es que tenemos el resto de los problemas. O sea, sigue siendo como el cáncer de una administración, ¿no? De una administración. En Guatemala, por ejemplo, ya hay una percepción de que se necesita un cambio, dado los políticos que se tienen actualmente. Aquí en El Salvador, el tema de la corrupción prácticamente ha desaparecido, ya llegando a niveles mínimos. Guatemala que tiene perdón el término así un poco peyorativo, pero es una merienda de partidos políticos, ¿verdad? Y de candidatos, ¿no? Hay muchísimos candidatos, muchos partidos y se le está dando seguimiento. La pérdida de confianza que se ha dado en estos hace que prácticamente el partido en gobierno desaparezca para la siguiente gestión. Sí. Mira, un poco sustentando la, digamos, expresión y el aval y la calificación interesante que muestra esta investigación, esta encuesta, es que el primer día, febrero, en este caso el día de ayer, cierra con 0 homicidios.
con 0 homicidios. Estoy haciendo, digamos, como parafraseando un poco los aspectos ponderantes de esta indagación. O sea, el tema, de nuevo, insisto, sigue siendo el haber dado respuesta a uno de los principales problemas, que es la inseguridad. La inseguridad definitivamente estaba afectando muchas áreas de la familia. El presidente lo dice. Febrero dice en su cuenta de Twitter, dice: febrero cierran su primer día con 0 homicidios en El Salvador, el país más seguro de América. Lo que te mencionaba, la inseguridad estaba afectando a nivel general toda la familia. Cuando ya salía la gente a trabajar, me van a asaltar en el bus, me van a asaltar al pasar por el parque, me van a robar el teléfono. De un momento a otro, en las casas la gente se siente segura. Los niños pueden salir a las calles. Las distintas madres, los señores pueden tener pequeños emprendimientos, y es entonces a donde esa tranquilidad de que ya no van a tener que estar pagando impuestos de guerra, de que ya no van a tener que estar pagando extorsión, impacta definitivamente la alegría y tranquilidad con que se siente la gente. A ver, la encuesta es un parámetro, si lo comparamos con lo que en el pasado se ha tenido, una variable importante en términos de los resultados. Hablamos de un 4 o 5%, creo que en el tema de la evaluación sigue subiendo, creo, 2 o 3 puntos en la gestión del presidente, ¿no? Se mantiene. Ya está en un nivel en un nivel bastante alto, definitivamente. Antes estaba en 86, veíamos la barrera del 90 como algo bastante difícil de llegar, o si no, digámoslo, casi que imposible de alcanzar. Y hoy estamos viendo ya las 9 de cada 10 personas expresándose positivamente. Únicamente hay un 4% de personas que se están oponiendo y califican de una manera negativa el trabajo realizado, y esto más que todo entonces achacan de que todavía falta muchas cosas por hacer, de que todavía hay, en algunos casos mencionan que todavía hay delincuencia, que todavía hace falta mayores empleos, que todavía el costo de la vida está subiendo, pero sí hay una tendencia positiva que se ha dado a lo largo de los últimos 2 años. Hubo un impacto bastante fuerte con la llegada de la pandemia, a donde al presidente se le evaluó bastante positivo por trabajos realizados en el área de la salud. Posterior a la pandemia ya hubieron bastantes expectativas, y fue a donde entonces en el área de seguridad se empezó a trabajar. Vamos a ver, ya hablamos precisamente de un enfoque que ha tenido la encuesta con los temas que hemos abordado. Mide también los asuntos políticos. Cuéntanos un poco. A nivel general, lo que estamos viendo es un pueblo, un ciudadano que está esperanzado en el presidente actual. Un mandatario con un 90% de aprobación, un mandatario que está trabajando por la gente de acuerdo a lo que la opinión pública nos indica, y que por lo tanto en cierta forma está opacando a lo que son los partidos políticos. Hoy día la gran mayoría de los ciudadanos no tiene preferencia por una u otra agrupación. Sí, Nuevas Ideas es la agrupación más grande del país, con Arena y el FMLN en una participación relativamente muy pequeña. Vemos aquí en el... Veamos este cuadro. Esta lámina es bien interesante. Vean, para de alguna manera sostener o argumentar lo que tú estás planteando. Sí, cuéntanos un poco sobre esos resultados. Sí, aquí observamos un valor bastante importante, que es que poco más de la mitad de la población, un 56% de los ciudadanos, no tienen partido político. ¿Y eso cómo se puede interpretar frente a los resultados mismos que tienen Nuevas Ideas, por decirte sí, el resto no? Nuevas Ideas, Arena y el FMLN. Aquí cuando conversamos con la gente y tratamos de entender y ya entrar en los asuntos políticos y lo que ellos opinan, hay bastantes que nos dicen, vea,
A mí me gusta el presidente Bukele, está haciendo un muy buen trabajo, definitivamente lo califico bien, pero yo no soy de nuevas ideas. Yo voy con Bukele. Hay el ciudadano está marcando una diferencia entre lo que es Nayib Bukele y lo que es Nuevas Ideas. Un fenómeno similar al que pasó en las elecciones que le dieron el triunfo al presidente. Recuerdo que contigo lo hablábamos. Pareciera ser que aquí el voto es más para el presidente que para cualquier otro partido. ¿Te recuerdas así eso? Es, que sí. Lo conversábamos, ¿no? Y de hecho por eso fue que él pudo cambiar de bandera sin ningún problema. Sí. Porque examinábamos ese fenómeno, el hecho de que no se le abrió el espacio con el partido Cambio Democrático y después entró con el otro y se hablaba pues, del movimiento de Nuevas Ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, okay. Tener razón, eso se está dando en estos momentos, a donde es el presidente Bukele el que tiene toda la fuerza. El voto es del presidente. El voto es del presidente. E incluso aquí también estamos viendo algunos de los alcaldes de Nuevas Ideas y todo, a donde la gente ya está empezando a hacer diferencia entre el voto de los alcaldes y el voto del presidente, a donde quien tiene el respaldo es el mandatario. Y cuando vemos aquí, por ejemplo, en las tendencias, lo que es el FMLN y Arena, que en un momento tuvieron casi 6, 7 de cada 10 ciudadanos respaldándoles, hoy prácticamente han desaparecido de lo que es el plano electoral y únicamente tienen uno de cada 20 personas se expresó seguidora de ellos, un 5%, 3 por Arena y 2 por el FMLN. ¿Quiénes son ellos? Como mencionábamos antes, principalmente personas de 40 años y más, que consideran que el país se va por un rumbo equivocado. Pero vemos aquí, ves, eso es la gran diferencia entre la aprobación del presidente Bukele y las simpatías del partido. En otras ocasiones se veía que no importaba el candidato que pusiera, Arena o el FMLN, la gente iba a votar por la bandera. Eso no es así hoy. Fíjate que esta gráfica del histórico de preferencia de los partidos, ahí está, cabal, en la época en la que se llevaron a cabo las elecciones, ese pico de preferencia, ¿no? Así es. Que lo muestra, que yo recuerdo que lo hablábamos desde el punto de vista de, mira, aquí la gente está votando por el presidente, ¿verdad? Sí, sí, señor. Y se mantiene esa tendencia hoy. Se mantiene esa tendencia. Okay, vamos a seguir hablando de eso, me piden una pausa, ¿te parece? Son las 6:58. Gracias por estar con nosotros. Venimos también con información del tráfico a esta hora. Pues es importante ver este fenómeno de las reformas en el tema de transporte y tránsito, sobre todo también por la actitud de muchas personas ya en la calle. Por otro lado, también que siguen algunas violaciones a este tema. Y por el otro factor también es que muchos ya están poniéndose a cuenta con el tema de sus documentos de tránsito. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder continuar examinando con mucho detalle los resultados de esta encuesta que nos presenta Sid Gallup, quiero presentarles a continuación cómo está el tráfico a esta hora, que sé que usted se conduce ya rumbo a sus actividades. Teníamos un inconveniente reportado hace unos minutos en el sector de Los Chorros, especialmente, y lo podemos ver un poco reflejado en esta carga vehicular que va hacia Santa Tecla. Se hablaba que en el entronque, un poco hacia, o en la entrada hacia lo que sería el sector del Boulevard Monseñor Romero, se había quedado un vehículo y que de alguna manera había generado pues un poco el atacamiento, la lentitud en el mismo, como lo refleja todavía esta imagen. Pero bueno, bajando Los Chorros, como decimos a buen salvadoreño, usted puede apreciar que hay una vía libre si usted piensa conducirse por este sector. Así es que tome en consideración esta imagen a las 7:02. Vámonos ahora hasta la rotonda del Salvador del Mundo para que usted aprecie también cómo está la conexión que hace las 4 principales arterias de la ciudad capital: Paseo General Escalón, Avenida Manuel Enrique Araujo, Constitución, y por supuesto allá usted puede más o menos visualizar con el destello, pese al destello de la
de lo que sería la luz del sol, que también viene la conexión, cómo viene la conexión desde la Alameda Roosevelt. Así está el tráfico a esta hora en la ciudad capital. Tome en consideración usted precisamente todos estos elementos que le hemos dado para que no pueda tener ningún contratiempo a la hora de llegar a su destino. A ver, aquí me hacen una pregunta antes de poder hablar. ¿Por qué no midieron los 3.000 personas que salieron afectados electoralmente hablando? Pero es una pregunta que nos están haciendo. Entiendo que serían las personas que salieron afectadas en las elecciones. Sino en nosotros... entendería que son las internas, porque no entiendo muy bien esta pregunta. Vamos a ver si la podemos... Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no midieron los 3.000 personas que salieron, les afectó el gobierno electoralmente? Hay otra pregunta, ¿cómo quedan entonces los diputados y alcaldes que no valen el planteamiento programático que ellos plantean a la hora de hacer este tipo de mediciones? Esa pregunta es bien interesante también, esa es un poco más entendible. Sí, en este momento no evaluamos no evaluamos el periodo electoral, no evaluamos elecciones, todavía no ha iniciado, ya más cerca del periodo habría que hacer ya un estudio por departamento para poder tener el impacto de los diputados y el papel que han jugado. Que es ya la evaluación directa de los diputados, el papel que cada uno de ellos está realizando. Y recuerdo que previo a las elecciones conversamos aquí con respecto a los posibles resultados, a donde veíamos una gran mayoría de los diputados oficialistas que iban a salir y que expusimos que por primera vez ya se veía casi que una mayoría absoluta que se iba a estar muy cerca de ella. Esto de alguna manera va en consonancia con lo que en su momento en el análisis político, y como en esa fase estamos de analizar el tema político, muchos cuestionan o mejor dicho señalan de que si el presidente dice apruébese esto, se aprueba esta situación en la Asamblea Legislativa. Bueno, en realidad eso es algo que se da prácticamente en todos los países, que se ha dado aquí en El Salvador, a donde los diputados oficialistas tienden a seguir una misma línea de partido con el mandatario, y de ahí que en muchos de los lugares en las elecciones se busque ganar la presidencia y obtener un respaldo en la Asamblea Legislativa para poder tener un frente común. En este caso sí se dio una mayoría de diputados de Nuevas Ideas y por lo tanto es natural que haya un camino en conjunto. Bueno, y esto es lo que en el pasado siempre también todos los presidentes anhelaban y se quejaban de no tener la correlación de fuerzas en su momento para poder impulsar su agenda, ¿no? Eso es lo que en realidad a nivel internacional se busca. En Europa, cuando se está el primer ministro, se quiere todo el respaldo de verdad de los distintos diputados, y cada uno de los presidentes eso es lo que anhela, tener el respaldo electoral para poder luego gobernar de una manera más tranquila, con una agenda de país más congruente con los planes que se están teniendo. Es digamos, como la parte medular del tema de gobernabilidad, que en su momento la famosa frase sale, ¿no? O sea, si para tener gobernabilidad yo debo de tener el Congreso, yo debo de tener todo a mi favor. O sea, ¿tiene pros y contras esto? Sobre todo porque en el debate político... En el debate político siempre van a estar las dos posiciones. Aquella que está en el gobierno, en la parte oficial, va a necesitar solicitar la gobernabilidad de parte del Congreso, más los que están en oposición van a estar apelando por el control entre los distintos poderes y que uno u otra persona no pueden tener la mayoría en todos, porque si no, no hay un control de gobierno y que por lo tanto se presta para muchas cosas que la opinión pública no quisiera. Entonces depende del lado de la moneda que uno se encuentre, es la mayoría correcta o no. Bueno, insisto, todo presidente siempre se lamentó de no tener la correlación, ¿verdad? Y que de alguna manera también esto nos lleva a otro escenario de análisis donde sin duda alguna habían aquellos famosos maletines negros y
y en su momento pues se compraban la voluntad para poder desarrollar cualquier iniciativa. No lo digo yo, no es invento, ahí está. Tú te recuerdas que es un tema que también lo hemos abordado en las lecturas pasadas. Aquí en El Salvador, acordémonos cómo muchos de los partidos buscaban los famosos 38 diputados, los 38 diputados para poder obtener la mayoría y poder entonces plantear. Y a veces no se sacaban, faltaban 2. Y ahí venía el tema, de lo que estamos hablando. Ahí se decía que entonces había muchas cosas por debajo. Exactamente. Formas de gobierno, ¿lo acepta la población? La población está aceptando lo que es la actual situación. La población considera en la mayoría de los casos que el sistema democrático es lo mejor para el país, lo mejor para las familias. Ok, tenemos una ficha técnica, una lámina donde está forma de gobierno para poder entenderla mejor. Se mide, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En algunas circunstancias, hay 3 indicadores. Hay 3 indicadores y son, cuando observamos que la democracia es el principal sistema y también la indiferencia hacia lo que es la forma de gobierno, observamos que el salvadoreño está contento con lo que está sucediendo ahora con el periodo electoral, y son relativamente pocas las críticas. 1 de cada 10 apenas nos dice que estaría de acuerdo con un sistema autoritario. ¿Quiénes son? Y estamos observando esto en otros países, los que están considerando que ya la democracia no es el mejor sistema para gobernar un país. Lo vemos en las personas de un nivel socioeconómico ya muy bajo y en zonas rurales, a donde nos mencionan que no importa quién esté en el gobierno, la verdad es que una vez que están en la silla se olvidan de mí. Y entonces el sistema de administración es irrelevante para algunas de las familias. Ahí está la lámina, mira. Sí, vemos como poco más de la mitad de la población considera que el sistema democrático es el mejor para el país. Los que nos dicen que un gobierno autoritario pudiera ayudar es apenas 1 de cada 10 personas. ¿Qué vemos en esto? Un ciudadano contento con la situación política actual, también que va en congruencia con la aprobación que se está viviendo y con el clima de tranquilidad que están conociendo aquí en el país. Todo esto de alguna manera podría interpretarse también como el aval para que el presidente pudiese entrar en un proceso de competencia o de elección nuevamente y poderlo reelegir el pueblo. Lo voy a decir así de manera porque es una decisión soberana y no, como dice nuestro buen amigo Julio, es una decisión soberana más allá de una disponibilidad que puede ser jurídicamente lo que se ha dado hoy en día, ¿no? A nivel general, en estos momentos el presidente Bukele es muy bien evaluado, tanto en sus labores como mandatario y como persona. Definitivamente un respaldo de esta naturaleza, y se dice que se necesita un 50% de opiniones favorables para poder tener opción de ser elegido presidente. Bueno, hoy el presidente Bukele no tiene 50, tiene 90. Entonces hay un margen bastante amplio en la que el pueblo estaría diciendo, sí, me gusta su continuidad. Y al mismo tiempo también no se observa un nivel de oposición, únicamente un 4% de la gente está insatisfecha con ello. Para ir un poco concluyendo en la lectura que hemos hecho, insisto e hice hincapié en que la conversación que íbamos a tener era un poquito más allá de lo que ya se conoció. Dices una conferencia, también estuviste sacando y extrayendo algunas partes medulares de esto, ¿no? Me gustaría que regresáramos al pastel de la lámina donde están los partidos de preferencia, donde sale el partido Nuevas Ideas con 39, Arena 3, 2 en el FMLN. ¿No salen los otros partidos políticos? Los otros partidos prácticamente desaparecieron de la mente de los ciudadanos. No hay citas, no hay... ¿No hay PCN? No hay PCN, no hay Gana, no hay PCN, la gente no se siente ya identificada con ellos. Habría que esperar ya las elecciones y entonces nuevamente ahí lo que vamos a estar observando van a ser los candidatos locales, moviéndose a tratar de buscar y atraer
votos, pero más que todo hacia la persona y ya no por la agrupación. PCN, Gana, no están en la mente de la gente, no hay seguidores, personas que se sientan identificadas plenamente con ellos. A ver, y este porcentaje del 56%, que ya lo examinamos, ya lo interpretamos, y me decías que son prácticas votos, son preferencias que no se la dan a ningún partido, pero sí al presidente de la República. La gran mayoría de estos están satisfechos con el trabajo que se está realizando, tienen una buena imagen del mandatario y sí nos identifican con una u otra agrupación. Fue exactamente lo que comentabas cuando podía pasar de Cambio Democrático a Gana sin ningún problema y... Tiene licencia para hacerlo. Tiene licencia para estar en el partido que él quiera, porque nuevamente el salvadoreño está siguiendo a Nayib Bukele. A quien está aprobando en sus labores es a Nayib Bukele y no a Nuevas Ideas. Eso es lo que dice esta lámina. Esta lámina en particular. Así es. Que es lo que quería sacar yo como parte de la facultad interpretativa de estos datos. A ver, esto podría de alguna manera, sin pretender llevarte a que juegues un papel, ¿cómo se le llama?, en términos de adivinador. De adivinador, ¿no? Ahí tienes un vaso con agua, pero ¿será que en números pueden variar en cuanto a lo que se tiene ahora de partidos políticos reflejados en la Asamblea Legislativa? Es decir, ¿puede variar esos números de diputados en los 3 partidos que has medido? ¿O se mantendrían? A nivel general, lo que estamos observando en estos momentos es una supremacía muy fuerte de Nuevas Ideas, y lo vemos en partidos para la Asamblea Legislativa. Por este resultado, este resultado, hay que ver cómo... Pero hay un 56 que no sabe. Que tú lo dices, es evaluar bien al presidente, ¿no? Hay entonces que ver cómo se comportan los mensajes durante la elección, qué entiende la gente por apoyo al mandatario, y por lo tanto entonces cómo se va a decantar en las urnas. En estos momentos, una aprobación de un 90% definitivamente lleva a la gente a, en muchas formas, seguir lo que el presidente dice. Hay que ver entonces, al momento de llegar el mensaje político electoral, exactamente qué se va a pedir de apoyo por parte del electorado. Las encuestas, y eso ustedes lo tienen bien claro, ¿no? Como responsables de ellas, que son fotografías de momento. Hay variables que a 6 meses pueden de alguna manera darte otros datos. Pero la cantidad de diputados la podría mantener Nuevas Ideas. Si las elecciones hubieran sido el día de hoy y no evaluamos... ¿Tú hiciste esta encuesta? ¿Cuándo hicieron esta encuesta? Al 26 de enero terminamos, o sea, ya esta semana. Y no evaluamos intención de voto, pero la fortaleza que se tiene en estos momentos habría hecho suponer que se mantiene el número de diputados, incluso que se pudiera haber aumentado. Entonces, ¿y el resto de partidos cómo, según si las elecciones hubiesen sido antes del 26? Estarían peleando por el subcociente. Estaría cada uno de los candidatos a nivel individual buscando atraer sus votos. Bueno, va a ser interesante realmente esperar qué viene por delante. Vamos a entrar ya, este es un año electoral, ¿verdad? Sí. Ya los calendarios están haciendo sus ajustes pertinentes. Lo más destacable, el 96% de la población considera que el presidente de la República está realizando un buen trabajo en las áreas específicas como seguridad, como lo hemos hablado. El tiempo se me fue. ¿Cree que la popularidad del presidente les va a endosar a los diputados y alcaldes de Nuevas Ideas? Preguntan acá. Más que todo va a ser el mensaje político y la solicitud que él haga, pero directamente la popularidad del presidente Bukele no se endosa. Me decías que en la percepción de los alcaldes ha tenido cierta variaciones. ¿Negativa? En algunos negativa, en otros positiva, pero entonces ya la gente está viendo que el alcalde no es el presidente. Ok, me parece. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue. Quiero agradecerte, Luis, que nos hayas permitido conversar y escudriñar un poquito más esos datos, ¿no?
de los cuales hemos tenido a bien conocer en cada una de las láminas que hemos presentado. Gracias por habernos acompañado. Ernesto, es un honor para nosotros. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Espero verte pronto también nuevamente con más resultados. Así es. Bueno, nos vamos a la pausa. Gracias por continuar con nuestra programación. 7:17 minutos. Un análisis económico de perspectiva para este año, entre otros aspectos importantes, de evaluaciones de políticas públicas desde la perspectiva de la ANEP. Estará con nosotros su directora ejecutiva, Leonor Selva, y también Waldo Jiménez, encargado de asuntos económicos y sociales de la ANEP. Esto será en cuestión de segundos. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, en este día jueves 2 de febrero. Quiero darle la más cordial bienvenida a Leonor Selva, directora ejecutiva de ANEP. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Ernesto. Qué gusto estar aquí de regreso. Gracias también, Waldo Jiménez, gerente de Asuntos Económicos y Sociales. Buenos días, Ernesto. Gracias, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por acompañarnos. Qué bueno, porque quisiéramos conocer de ustedes la lectura de país de cara a las perspectivas económicas y otros aspectos que obviamente están sobre la palestra. Como antecediendo a la presencia de ustedes acá, estamos un poco valorando algunos aspectos que refleja la primera encuesta de este año, en la cual pondera muy bien la imagen del presidente, y algunos aspectos que sin duda alguna no pueden dejar de abordarse a la hora de hacer un estudio económico, el tema de la seguridad y otras apuestas en materias sociales, ¿no? ¿Qué piensan? Sí, justamente, y de hecho nosotros esperamos que, a pesar de que sea un año electoral, entendamos que el contexto internacional y local nos presenta un montón de oportunidades para decir que el 2023 sea el año de la prioridad económica. Primero, porque los mismos sondeos de opinión diversos, no solo el de Sid Gallup, sino que el de la UCA, nos plantea que es la principal preocupación de la población, su economía familiar y la economía del país. Entonces, de verdad que una de nuestras prioridades es trabajar con todos los actores sociales este año para que realmente tengamos un plan ambicioso económico para el país, y que, así como se están abordando otros problemas, podamos ya tener un rumbo macroeconómico que nos permita generar los empleos que se necesitan. A ver, a manera de introducción también. Sí, mira, como decía Leonor, para los empresarios, cada una de las situaciones, de las coyunturas que van sucediendo, significan nuevas oportunidades, y los empresarios siempre están buscando dónde está la oportunidad en el escenario que existe, ya sea este escenario favorable, medio favorable o adverso. Este año 2023 quizá es importantísimo porque hay una predicción de que las economías del mundo, las principales economías del mundo, que representan más o menos el 60% de la producción mundial, están bajo el riesgo de que su crecimiento sea muy lento. Entonces, eso pareciera que es una mala noticia. Pero para los empresarios de una economía tan pequeña como la de El Salvador, significa encontrar y descubrir cuáles son las oportunidades. Y en eso es lo que estaremos enfocados este año en la oficina, en ayudar a los empresarios, en trabajar junto con las gremiales empresariales socias, en encontrar y descubrir y ayudar a aprovechar esas oportunidades. Bueno, no cabe duda, y eso lo conversábamos con el representante de Sid Gallup, si lo tomamos a manera de medir a través de un termómetro el estado actual de la sociedad misma. Expresa su preocupación desde el punto de vista del factor económico, pero alivia un poco para ellos el tema de la seguridad, que también para el empresario es una fiebre, es una calentura que por años no lo ha dejado también estar tranquilo, ¿no? No, ciertamente, y nosotros, aunque no hemos podido hacer un sondeo absoluto que nos dé cifras, ciertamente tenemos anecdóticamente, muchos empresarios están empezando a ver un cambio. Sabemos que el primer yugo también para los empresarios era la seguridad de los colaboradores. Yo creo que a veces hay que ver que el tema de extorsión no solo era un tema transaccional,
era que detrás de la extorsión estaba la amenaza de los colaboradores que manejaban un camión distribuidor, que estaban en sucursales. Entonces, el hecho de la baja de los homicidios sí es algo que nosotros vemos con buenos ojos y esperamos que esta medida sea sostenible, pero también que podamos transicionar, o sea, que podamos seguir teniendo el abordaje integral de seguridad, pero podamos transicionar a un abordaje que nos permita salir del estado del régimen de excepción. No para dejar de combatir la inseguridad, sino porque, hay que decirlo, a nivel internacional sí genera un poco de ruido, sobre todo en conversaciones con inversionistas. Por ejemplo, las transnacionales nos dicen que sí, el régimen al final, aunque está teniendo resultados concretos en el terreno, genera ruido. Y la idea es que, así como el término lo dice, esta excepcionalidad nos permita transicionar a un país seguro y con Estado de Derecho lo más pronto posible. Okay. A la hora de poner esto en balanza, ¿qué pesa más? ¿El hecho de mantener un régimen o un estado de excepción basado en un régimen como tal, a generar condiciones que me sean a mí atractivas o adversas a la hora de hacer una inversión como empresario? Yo creo que sería un error creer que es uno o la otra. Más que otro. Porque al final, ¿qué es lo que siempre se ha hablado también? ¿Qué genera violencia? ¿Qué genera inseguridad? La falta de oportunidades económicas. Entonces, tenemos que generar el balance donde garanticemos la seguridad de las personas, pero también garanticemos que en el largo plazo podamos tener más empleos que le dé opciones a los jóvenes que no sean alternativas como las pandillas. Entonces, es un balance que tenemos que ir haciendo y de nuevo, fue una decisión del gobierno, se llama régimen de excepción porque debe ser en circunstancias excepcionales. De hecho, creo que incluso en algún momento el ministro de Seguridad también lo ha planteado, que tienen que hacer reformas al sistema judicial para que vaya siendo efectivo. Nosotros lo que pedimos, creo yo que es razonable, que es que haya una transición, un camino y algún horizonte de tiempo de cuándo podemos recuperar jurídicamente la normalidad, consolidando los resultados de seguridad. Creo que no son excepcionales y creo que incluso el gabinete lo ha reconocido. ¿Le afecta al empresario? O no sé si malinterpreté cuando tú dices esperamos que cambie o se quite o se elimine, no sé si eso me dices al eliminar el régimen de excepción, ¿no? Y entremos a la normalidad. La suspensión de la garantía de derechos son la parte del régimen que creo que se tiene que transicionar a una democracia plena nuevamente. Creo que eso debe estar también en las aspiraciones del gobierno, pues lo digo porque genuinamente, y lo sabe el gobierno y lo sabemos nosotros, genera ruido hacia afuera. O sea, una multinacional tiene dificultades en traer a sus ejecutivos de alto nivel, en traer misiones de inversionistas al país, porque tienen dudas, porque no es lo común. A ver, Juan. Es que, mira, Ernesto, la democracia debe servirnos para solucionar problemas, ¿verdad? Un régimen democrático, el rol del gobierno es solucionar problemas. Arena y el FMLN nunca lo entendieron, siempre usaron la democracia para atacarse y destruirse mutuamente, y pareciera, por la información que existe, para aprovecharse del Estado también. Entonces, cada uno de los problemas difíciles que teníamos los salvadoreños en educación, en salud, en transporte público, en seguridad y en otros temas, los fueron posponiendo su solución y los usaban para atacarse, ¿verdad? Si uno gobernaba, el otro decía que la seguridad era el problema y que tenía pacto con las pandillas, etcétera. Entonces, y al revés cuando sucedía el otro. Eso nos ha llevado a una situación excepcional, que es que las pandillas controlaban una parte importante del territorio y el Estado tiene que usar su poder coercitivo para controlar esa situación. Lo relevante para el país, para el gobierno, para los ciudadanos, para los inversionistas, es que el problema tenga una solución que sea sostenible. Si estamos bajo un régimen de excepción, quiere decir que es excepcional. Al mismo gobierno no le interesará continuar gastando esfuerzo y energía en el tema de la delincuencia, sino pasar a la etapa de construir
porque podemos hablar más adelante en este programa de cuáles son, Ernesto, las tendencias para dónde va el mundo. Por supuesto. ¿Verdad? Y entonces, para dónde va el mundo, necesitamos muchísima educación, invertir en muchísima educación, pero muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Estos aparatitos que usamos ahora, no les aprovechamos ni siquiera un 3, 4, 5% de todo el potencial que tienen. En el año 71 se lanzó un dispositivo por parte de Intel que tenía 2.300 transistores. 50 años después se lanzó un dispositivo que tenía 60.000 millones, no 60 millones de transistores, 60.000 millones de transistores en el mismo espacio físico, en el mismo microchip. Eso quiere decir que la velocidad a la cual se procesa la información y la velocidad a la cual y la capacidad de acumular información en estos aparatos ha cambiado radicalmente la vida de los salvadoreños y la va a continuar. Ahora mismo estamos en un nivel de velocidad que es 250 millones de veces superior a la de entonces. Y dentro de 2 años, Ernesto, esa velocidad se va a duplicar por 2, va a ser de 500 millones de veces. Entonces, no podemos, el país no puede continuar con la discusión sobre si la cárcel, sobre si las capturas, sobre si la ley. Debemos pasar a la siguiente página, cómo construir. Debemos pasar a la etapa de construir. La parte excepcional, bueno, algún día terminará, entre más pronto, mejor para todos. Ok. Este estado excepcional, como tú bien lo resumes en términos claros, pero crea un clima favorable para hablar de ese despegue, de esa apuesta. Sí, por supuesto. Y por eso es que planteamos, consolidemos. Okay. No se va a consolidar el problema no se va a consolidar un país seguro si no hay oportunidades concretas económicas. Y por eso es que nuestro planteamiento es el 2023 sea un año para construir una ruta de desarrollo económico para el país. Okay. ¿Cuál es esa ruta desde la perspectiva de ustedes? Pues es el propósito de conocerla, pero necesitaba tener un poco el background, como le decimos, el behind de toda la parte, digamos, que describe los grandes problemas a lo largo de esta historia, como es el tema de la inseguridad, que ya lo hablábamos, ¿verdad? Tener una población bilingüe es parte de la dotación que necesitamos. Interesante, buen punto. Siempre lo he creído yo también, como fiel amante del tema de la educación, siempre he creído yo en una apuesta estratégica a eso. Bueno, de hace años se hablaba también no solo del inglés como tal, sino que se hablaba también del mandarín, ¿no? Que es una de las grandes también desafíos que se tienen del lenguaje a manera de ver los mercados mundiales. Justamente. Me voy a una pausa, 7:32. Regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a tratar la manera de hilvanar un poco la proyección de por la cual hemos invitado y hemos conciliado el hecho y coordinado la presencia de ustedes acá en el programa, que es conocer un poco las apuestas estratégicas en materia económica de cara a lo que viene. Y ya vamos a hablar, pero quisiera conjugar un poco también algunas expresiones o preguntas que tiene el público. Me preguntan, Ernesto me dice una pregunta, ¿tiene ANEP algún estudio porcentual de cuánto se ha logrado en las empresas bajar el nivel de cobro? Aquí hablan de, me imagino que es la extorsión, ¿sí? Imagínate, esa pregunta no se puede hacer porque ahora dice que el que lo haga está cometiendo un delito, ¿verdad? Sí. Esa pregunta no se puede hacer. Fíjate que con
hacerse sí se puede, ¿no? Con toda transparencia estamos haciendo un sondeo. Hay que reconocerlo, tuvimos un atraso cuando hubieron unas declaraciones que generaron confusión en el sector privado sobre la posibilidad de sancionar a las personas que pagan extorsión, que son víctimas, no cómplices en el delito. Entonces se puso en pausa para ver si esa reforma se aprobaba y entender los términos. Fíjate que no hubo otra declaración de funcionarios y no se presentó un borrador, entonces no tenemos certeza de si eso todavía está en los planes. Nos gustaría aclararlo porque sí genera un poquito de ruido en tanto que nos impide medir objetivamente el impacto. Habiendo dicho eso, sí reconocemos, hay empresas que nos reportan disminuciones del 70%, hay zonas donde sobre todo también nos plantean rutas distribuidoras donde antes no podían entrar a ciertos territorios, ahora sí. Entonces, lo que queremos es tener una medición más objetiva, pero sí, creo que aunque no es homogéneo en todo el territorio aún, entiendo que también no es que el régimen, por ejemplo, los cercos se están llevando en ciertos lugares y todo, es un tema, una política pública que se extiende en el tiempo, pero sí nos reflejan una disminución en los cobros de extorsión. Esperemos que esto sea sostenible, ¿no? Eso. A ver, tratando la manera de poner en el balance, preguntas que sin duda alguna en condiciones de respuesta pueden ser favorables. Aquí hay otra pregunta que es un poco contraria a eso. Dicen, ¿será que en algún momento el tema de la vigilancia, la vigencia del régimen de excepción no es más que una falacia? Aquí lo habla de falacia. Si al final lo que se está viendo en el país es un alto costo de la vida, ¿verdad? ¿Y qué postura puede tomar o qué lectura da en este caso la gremial? ¿Cómo ven el tema de costo de vida, que es un indicador que creo que también ha salido a flote? Y en respuesta el gobierno con las medidas compensatorias, ¿se recuerdan? De hecho, tal cual lo dice el Fondo Monetario Internacional, el alto costo de la vida es el reto mundial en el 2023. Y tal vez Waldo nos puede dar un poco las cifras que nosotros hemos... Mira, quizás la noticia más relevante de la semana es la decisión que tomó ayer la Reserva Federal de hacer un aumento moderado respecto de lo que venía actuando el año pasado, con aumentos de 0.75 a la tasa de interés. El aumento de ayer fue solo 0.25 y la Reserva Federal advierte que la batalla contra la inflación no está ganada, ¿verdad? Que es una batalla que continuará, y la misma Reserva dice que en las próximas reuniones que tendrá en marzo y en mayo es posible que los aumentos de la tasa de referencia continúen. Eso es en un sentido de que los mercados, cuando hace 20 días, Ernesto, supimos que la inflación de Estados Unidos del cierre del año pasado había sido de 6,5, un cierto optimismo respecto de que íbamos en la senda correcta. Lo pongo en el contexto internacional porque es un problema que nos está afectando a todos. Ya tuvimos una acumulación de casi 12, 15 puntos de inflación desde que empezó esta escalada, y los expertos indican que este año la inflación también rondará alrededor del 4%. Esto quiere decir que sobre el nivel que ya están los precios, en promedio van a crecer además 4%. ¿Verdad? Cuando lo esperado es que solo el crecimiento esté entre 1 y 2%. Entonces sí, el costo de la vida ha aumentado, nos va a continuar aumentando. De parte de la oficina hemos hecho muchas recomendaciones porque las familias y las empresas necesitan una cierta autonomía. El gobierno tiene un límite para subsidiar, sobre todo a las familias más pobres, pero el resto de la población necesita administrar esta escasez, este dólar que ahora vale menos de lo que valía hace 2 años. Por eso y se puede comprar menos con él. Por eso advertías tú de que el país debe de prepararse para una recesión este año. Justamente, nosotros como lo describimos como un año complejo. ¿Por qué? Europa casi ciertamente va a caer en recesión, es decir, su economía va a disminuir en tamaño. China probablemente o crezca muy poco o no crezca. Y Estados Unidos también, creo que las precisiones son de 1 punto algo de crecimiento en Estados Unidos. Ese es nuestro mercado. Entonces, eso va a hacer que
por ejemplo, nuestras exportaciones pueden desacelerarse también. Y además, el otro motor de la economía, que son las remesas, que dependen del desempeño de la economía de Estados Unidos también, puede preverse. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? Por ejemplo, en temas muy prácticos. Si el año pasado nosotros teníamos una tendencia a que nuestros hermanos lejanos nos estaban mandando un poquito más de remesas, que nos mandaban más de lo que regularmente mandaban, probablemente lo correcto es que la gente ahorita se ajuste a un presupuesto más parecido al 2019, al 2020, y se ajuste a esa remesa. No está esperando que nuestros hermanos lejanos tengan la capacidad de mandarnos más, porque ellos también están lidiando con un alto costo de la vida ya. También está, hay que decirlo, el sector que está siendo más golpeado es el de bienes raíces, es decir, construcción en Estados Unidos, donde muchos hermanos lejanos salvadoreños están empleados en el sector construcción allá. Entonces, yo acá lo que tengo que hacer es prever que ellos pueden tener alguna dificultad para enviarme el mismo flujo o flujos extraordinarios de dinero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Amarrarse un presupuesto, tener una estructura de gastos de cuáles son mis gastos fijos y alimentos. Y ese tipo de orden creo que hay que tenerlo. El pago de las deudas no es recomendable, justamente como dice Waldo, la tasa de interés en el mundo, el dinero prestado se está volviendo más caro, entonces no es recomendable que yo omita los pagos. Lo mejor es que yo trate de pagar mis deudas ahora y no después, puede ser más caro después. Ese tipo de recomendaciones son las que esperamos para que podamos surfear esta ola. La gente, los expertos a nivel internacional están planteando que si bien vamos encaminados a una especie de recesión, está haciendo un aterrizaje lento. Entonces lo mejor es que tratemos de adaptarnos a eso. Y a nivel macro es muy importante que cuidemos los empleos, y cuando digo empleos, cuidemos los empleos formales. Esa es una gran red de seguridad para los salvadoreños. No es lo mismo ser un vendedor independiente que tiene que ganarse el día para comer el día, que tener una red de empleo formal. Y por eso es que queremos trabajar de la mano todos los sectores estratégicos del país para generar más empleo formal. A ver, tú decías... Mira, Ernesto, lo propio de este tiempo es la incertidumbre. El Fondo Monetario a finales del año pasado dijo que la economía de Estados Unidos iba a crecer 1,5%. El Banco Mundial al inicio de este año dijo que esa economía iba a crecer 0,5%. Esta semana el Fondo Monetario ha dicho que no va a crecer ni 1,5 ni 1,5, sino que 1,7. Entonces, están sucediendo demasiadas cosas al mismo tiempo, Ernesto, para tener certeza de qué es lo que va a pasar. Lo que sí está pasando es que la transformación tecnológica nos está llevando por delante. Okay. Eso es cierto. Mira, hace 3 semanas encontré una noticia que alertaba sobre el riesgo que tienen los profesores en las escuelas porque sus alumnos han aprendido, por cierto, estamos empezando el año escolar, esto que voy a decir a continuación es copia. ¿Verdad? Han encontrado una herramienta, el GPT-3, y al GPT-3 tú le dices, hágame un resumen de el riesgo país del Salvador, y en 2 segundos te ha hecho un texto. Y si tú sos mi compañero de clases, le dices lo mismo y te hace un texto diferente. Y todos podemos entregar la tarea al profesor sin saber qué es el riesgo país del Salvador, por poner un ejemplo. Entonces, puedes hacer contratos, puedes hacer, hágame un resumen, le puedes decir al GPT-3 de la cárcel de Tecoluca, y te hace una nota periodística. Y ya no necesitas periodista para escribir la nota, y ya no necesitas economistas para hacer un informe de riesgo país del Salvador. Te pueden hacer contratos, te pueden hacer... La inteligencia artificial. Eso es inteligencia artificial. Pero fíjate, una semana después, o 10 días después, tuvimos en la oficina, con las gestiones que hizo Leo, un taller sobre GPT-3. O sea, yo lo conocía por el tema educativo, no sé qué. Después vi cómo me afectaba a mí. Y una de las cosas que... Por tu... Todos se afligieron. Entonces, mira... Por tu empleo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el de todos. Entonces... Yo cuando ya vea un robot acá haciendo la pregunta, la entrevista, me voy a afligir, ¿eh?
Pero fíjate que una de las cosas que se decía en este taller que tuvimos es que los profesores no saben cómo distinguir si un trabajo lo ha hecho la inteligencia artificial o no. No saben, ¿verdad? Entonces, esta semana hemos tenido 2 noticias sobre eso. La primera es que el creador de este GPT-3 ya está entrenando a los robots para que ellos hagan las actualizaciones del programa. Ya no la hagan programadores humanos. Y lo segundo es que ya tiene un software para dárselo a los profesores para identificar cuando un documento ha sido realizado con GPT-3. De tal forma, Ernesto, lo que quiero decir es, nosotros podemos estar discutiendo sobre la inflación, sobre la seguridad, pero si no levantamos la vista al tema de la innovación y cómo ayudar a las empresas para que hagan la transición, no va a haber inflación ni va a haber, porque no va a haber empleo, ¿verdad? Entonces ese es el tema fundamental que nos está ocupando en este tiempo en la oficina. Me pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones que hacen ustedes frente a ese panorama que describen? Es una pregunta, y perdón cuando ¿cómo se le llama? Cuando me trabo acá porque están corriendo demasiado las preguntas, entonces son varias. Trato la manera de captar la idea para trasladar. O sea, esa era una de ellas. ¿Cuáles son las recomendaciones? El GPT-3 el que está generando la... La pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones? Y otro elemento que acá plantean, ¿qué piensan ustedes acerca de las nuevas disposiciones de tránsito como gremial? Bueno, no sé si tienen alguna postura al respecto. Voy a hacer una pausa y regresamos con más. Dale, perfecto. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, las perspectivas que plantean ustedes llevó en su momento más de alguna y muchas preguntas a hacerse la interrogante. Bueno, ¿cuáles son las propuestas concretas que ustedes plantean para poder, digamos, colocar al país bajo una lógica que sea de lo que estaban hablando, dice un televidente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, consejo concreto para las empresas es: inviertan en transformación digital. Esto, a veces hay una renuencia de parte de las empresas o de los pequeños negocios, porque dicen, bueno, pero es que requiere una inversión inicial un poco alta. A veces es capacitaciones, a veces es compra de tecnología, de herramientas. Esa inversión inicial no genera mayor competitividad a la larga. Tiende a simplificar procesos, a disminuir costos, entonces nos vuelve más sostenibles en el tiempo. Por eso es que nosotros desde el año pasado fue una de las grandes apuestas. Al sector privado concreto le decimos, apuéstele a herramientas de innovación, que no siempre es tecnología. Innovar no siempre es tecnología, es simple y sencillamente revisar mi modelo de negocio y estarle haciendo ajustes de cómo hago mi trabajo más simple, cómo lo hago más eficiente y cómo le respondo mejor al consumidor. Con respecto a las personas, como les decimos, un presupuesto claro. O sea, tenga claro cómo invierte su dinero, tenga claro sus ingresos, evite incurrir en deudas muy caras, es decir, el crédito de consumo. Afortunadamente la banca privada salvadoreña es bastante sólida, todavía es bastante sólida y confiable, entonces también puede hablar con sus empresas, las distribuidoras, sus proveedores o con los bancos para generar modelos de negocios contractuales como mejores prestaciones o cuotas que puedan ser asequibles, no acumule deudas. La relación con los hermanos lejanos es lo que les decía. No asuman que ellos van a tener la misma disponibilidad de apoyo a los lugares que tienen acá como lo han tenido en los últimos 2 años, donde había mucha liquidez en la economía norteamericana, porque ellos van a estar teniendo dificultades allá. Entonces ajustense un presupuesto. Y a nivel país, una de las cosas que queremos promover es lo que decía Waldo. Es indispensable, pero es que ya cuando decimos indispensable es que ya no podemos aspirar más en la formación de capital humano de calidad. La gente quiere mejores salarios y mejores empleos, pero eso no se va a hacer a punta de ley, eso se hace a punta de que podamos atraer trabajos que paguen mejor. ¿Cómo se atraen? ¿Cuáles son los trabajos que paguen mejor? Los que tengan un poquito más de sofisticación de lo que hemos tenido hasta ahora.
Hay muchos empresarios estratégicos en el sector textil, en el sector industria, que quieren incursionar en, por ejemplo, fábricas más sofisticadas, que produzcan bienes de mayor valor agregado, y el principal obstáculo que tienen es que no encuentran 50 técnicos electricistas que puedan hacer X tarea. ¿Y se están generando inversiones en el país? Pregunta un Sí, hay inversiones. Hay inversiones. Hay que decirlo principalmente, y eso es un reconocimiento al empresario salvadoreño y al empresario que ya está acá. La mayor inversión en capital que se vio el año pasado es de la gente que ya está acá. O sea, somos nosotros mismos los que le estamos apostando al país. ¿En qué estamos un poco rezagados? Somos el país de Centroamérica que está trayendo menos inversión extranjera, y ahí es donde se trata de hablar y de que todo, sector privado, gobierno, tengamos una misma narrativa de seguridad jurídica, de seguridad física y de prosperidad, de que aquí hay oportunidades. Mira, porque ya se va a acabar el tiempo del programa, ¿verdad? Entonces, digo tres... En resumen, tú hablabas mucho del tema bilingüe, por ejemplo. Sí, es que son como muchas cosas las que hay que hacer al mismo tiempo, pero digamos... de 4 o 3 minutos. Pero digamos, tres cosas que necesitan hacer las empresas. Lo primero es, que lo ha insistido mucho el presidente de ANEP, es diversificar los proveedores, porque tenemos mucha concentración de proveedores provenientes de China por razones obvias, pero ya nos dimos cuenta que hay una cierta inestabilidad, que el mundo ha pagado las consecuencias. Entonces, una recomendación que hace el presidente de ANEP, en la cual insiste mucho, es diversificar proveedores más allá de China. Una segunda recomendación está asociada con lo que me ha mencionado Leo y un conferencista que tuvimos el año pasado, que su conferencia está colgada en nuestro sitio web, es sobre el tema de cómo hacer la transformación digital sin perder el modelo actual de negocios. Entonces el conferencista nos decía, en resumen, sea ambidiestro. O sea, mantenga su modelo actual de negocios, pero diseñe, cree una pequeña unidad, y según el tamaño de la empresa, esa pequeña unidad puede ser de 1 persona o de 5 personas, para que ayude a transitar al nuevo modelo de negocios. Y una tercera recomendación, Ernesto, es que todavía, aunque el principal destino de nuestras exportaciones continúa siendo Estados Unidos, todavía el mercado de Estados Unidos es enorme para la capacidad que tenemos nosotros de exportar. Es enorme. Entonces, una tercera recomendación es que hay que continuar explorando e identificando oportunidades de negocios en Estados Unidos. Nuestras exportaciones este año crecieron 11%, el año pasado crecieron, en el 2021 crecieron 32%, el año pasado crecieron 12-13%. Continúa siendo el motor junto con las remesas que saca adelante la economía del país. Nuestro mercado es pequeño, ir afuera, ir a Estados Unidos es una excelente decisión. Esas serían 3 recomendaciones para las empresas que no solo están vigentes en el 2023, sino para los siguientes años. Los motores de la economía... Desde la oficina, déjame decir una cosilla más. Desde la oficina y también las gremiales empresariales, dado que no existe suficiente dotación de personas capacitadas, estamos buscando diferentes modelos para entrenar a los salvadoreños en las áreas que se necesitan. En el diálogo empresarial que tuvimos con los otros países de Centroamérica, nos decía uno de los jóvenes empresarios en el tema de tecnología: no encuentro programadores. La mitad de mis programadores ahora los tengo en línea y son extranjeros. Y yo quisiera, dice, generar esos empleos en El Salvador. Yo quisiera que aquí ese salario de $1,000, $2,000, $3,000 lo tuvieran los salvadoreños. Y no encuentro gente que sepa. La verdad es que es una virtud, pero también es una amenaza el tema de la pero que es una realidad. Pero es una realidad, porque yo conozco muchos profesionales que desde aquí están trabajando para empresas de Estados Unidos y viceversa de allá. Y la clave de todo esto, la palabra clave de esto es: nosotros no vamos a poder cerrar fronteras porque ya no existen fronteras. O sea, la tecnología elimina barreras. ¿Cuál es el secreto? Ser los más competitivos. Si usted es un profesional, ser el más educado y el más competitivo, el que haga mejor algo.
si es una empresa, el que genere el mejor producto al mejor costo. Entonces, por eso es que este es el año de fortalecer capacidades. Definitivamente creo que... Mira, la tecnología va súper más rápido que la legislación. Esta semana nos hemos enterado que nuestra Asamblea Legislativa está discutiendo cómo regular Uber. Ah, sí. Donde tú tienes Uber hace 10 años. Entonces, en muchos otros países están regulando Airbnb. La tecnología va a ir súper más rápido que la legislación. Y las empresas y los ciudadanos debemos aprovecharla para generar riqueza, para tener un mejor bienestar. Bueno, la verdad que todavía nos quedó en el tintero otros temas que abordar, que tienen que ver precisamente con la generación de condiciones favorables, ¿no? En la que el empresario, en el que aquel generador de empleo pueda tener las condiciones favorables, más allá de lo que ya hemos hablado, y ustedes reconocen el tema de la inseguridad, que era un golpe fuerte que tenía, pues se ha logrado de alguna manera, pero hay otros retos de los cuales ligeramente hablamos. Esperamos el tiempo más adelante tenerlos y poder ampliar más estos y otros elementos. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti por la invitación. Gracias también a ti, Gracias, Juan. Ernesto. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes, amigos. Continúen con nosotros con nuestra programación. A esta hora de la mañana ya están listos nuestros colegas y amigos de Arriba Vigente para llevarles a ustedes también toda esa potencial de energía que necesita para pasar una buena mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.